dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat y hoy Agenda Nacional, que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado mediado por Teleimpacto, canal 22 de Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom, 52 de Éxito Visión y Claro Codetel. Le trae una de las programaciones especiales que estamos obligados a realizar en nuestra condición de convalecencia de esa grave intervención que tuvimos que padecer. De todas maneras, estamos aquí con la ayuda de nuestro amigo el doctor Luis Ventura Sánchez para desglosar, como siempre, ese permanente e importante y trascendente tema de las relaciones dominico-haitianas. Creo que hay muchos aspectos que se han estado produciendo en los últimos días que vamos entonces a desglosar con ustedes. Buenas, amigo Luis. Entre las cosas que quería conversar contigo es esta última hazaña de Martelly, que aprovechando que el presidente Obama lo recibió en lo que yo interpreto como una presión para que se subsane la situación de falta de registro civil que haya permitido que el gobierno de Haití aplace indefinidamente unas elecciones que se debieron producir hace dos años o algo más, y que ha estado bajo la presión de la OEA y directamente del gobierno norteamericano, y Obama lo recibe, y toda la crónica que yo he visto en la prensa sobre esa reunión es la insistencia del presidente Obama sobre la necesidad de esas elecciones postergadas. Mas sin embargo, Martelly aprovecha su presencia en Washington y con la connivencia de Insulza en la OEA, pues se aparece allí a abandonar otra vez el diálogo con el gobierno dominicano para entrarle a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Es una actuación reiterativa en donde el gobierno de Haití abandona lo que se supone que sería la actitud de diálogo con el gobierno dominicano, y lo ha hecho ya de una manera reiterativa porque abandonó el diálogo 2 veces y ahora se va a Washington y despotrica desde Washington contra nuestro gobierno. Pareciera como si nuestro gobierno fuera masoquista o algo así, porque en la prensa uno se encuentra que incluso hay gente del gobierno haitiano en este momento estudiando la forma en que está organizada la información pública desde el Palacio Nacional con el señor Rodríguez Marchena. Yo no entiendo eso. Cada quien anda por su lado. Mira, hay un dicho muy viejo que dice que para bailar tango se necesitan 2. Para usted sentarse a discutir con un gobierno supuestamente amigo, que no somos amigos para nada, y eso debía entenderlo, se necesita que las autoridades haitianas y las dominicanas estén sintonizadas para afrontar un diálogo. Si las autoridades haitianas andan por su lado, ellos tienen todo el derecho a hacerlo, pero las autoridades dominicanas no tienen por qué sentarse a dialogar con uno que te está cuestionando, que te dice un día una cosa y el otro día otro. Para mí, los que son verdaderamente culpables de la situación creada son las autoridades dominicanas. No se puede ser tan masoquista, tan blandengue, tan flojo, tan tolerante. Eso es imposible. Tolerante, sí. Es más, yo te voy a decir una cuestión. En este asunto de la haitianización y de la fusión, la culpa no. Las autoridades dominicanas están involucradas en ese problema. Están al servicio del poder extranjero. No es verdad que los haitianos pueden meterse aquí, que nadie le pueda pedir un documento, a menos que las autoridades dominicanas no frenen a la policía y al ejército y a migración de que lo hagan.
tú ves que si cogen un haitiano y lo deportan al otro día, grita todo el mundo y las autoridades dominicanas empiezan a pedir excusa y perdón y cosas de esas. Mira, yo te digo una cuestión, a mí no me agrada lo que estoy viendo, para nada. Y encima del interés de fusionar estos países abajo, también lo están fusionando arriba. Ciertamente, porque están invirtiendo los multimillonarios de Haití, que se han hecho multimillonarios por la venta de la riqueza de su país a los extranjeros. Están invirtiendo en la República Dominicana en un momento en donde la empresa productiva nacional está manos arriba, pegada a la pared. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal tiene como premisa de definitoria el desmantelamiento del aparato productivo nacional y el control. Y en el caso específico de lo que se ha estado haciendo en República Dominicana y en otros países del tercer mundo, es usar como elemento fundamental de ese desmantelamiento el alto costo de la energía convertido en un negocio especulativo. Todo eso se ha hecho de una manera deliberada, y el autor responsable de eso en el terreno político aquí en la República Dominicana se llama Leonel Fernández, miembro de Diálogo Interamericano, como lo fue José Francisco Peña Gómez, porque ambos tienen en común no solamente que ambos obedecen el Diálogo Interamericano, para que lo sepa el pueblo dominicano, es la instancia política del gran mundo de la plutocracia, o sea, el gobierno del dinero, el gobierno de los bancos. Y entonces ellos son leales a los intereses de los banqueros, la banca acreedora de América Latina, que ha creado esa instancia para incursionar en la política de los estados latinoamericanos. Por eso en cada país han seleccionado quienes pueden ser miembros del Diálogo Interamericano, y en la República Dominicana el primero fue José Francisco Peña Gómez. Le siguió casi ya en su cama de muerte Elenita Villella de Paliza, sí, que durante años representaba supuestamente los intereses de la empresa nacional, y resulta que desde el CONEP estaba cavando la muerte de la empresa industrial nacional, mientras se abría entonces la desprotección de esa empresa a la importación de los productos extranjeros y las inversiones extranjeras en el ámbito nacional, pero, incluyendo las haitianas. Pero es el CONEP el que tiene que velar por sus intereses. Si esa señora Villella representa el interés extranjero, son ellos quienes tienen que definir si están con la señora Villella o están con el país. Fíjate tú. Y otra cuestión, Leonel es culpable de todo eso y le va a ser muy difícil quitarse de arriba sus responsabilidades, pero en este momento es el presidente Medina, que él tiene que saber que el pueblo está muy atento, y así como puede aplaudirlo e identificarse con él, ¿no?, también puede acusarlo de complicidad en el asunto de la haitianización y de la fusión. O sea, él debe tener eso muy presente. Aquí no hay más que dos posiciones: tú estás a favor del país o en contra del país. Sí, por eso hemos dicho que el reloj de la historia se ha retrotraído la noche del 27 de febrero en la Puerta de la Misericordia. Ojalá que ellos lo porque entiendan. Este es el momento en que o somos patriotas, siguiendo el curso de los trinitarios con su proyecto de nación libre, soberana e independiente, o somos tránsfugas, que son los entreguistas, que en aquel momento eran los afrancesados y ahora son los que andan adscritos a la USAID, ¿verdad? Sí, pero le van a pedir cuenta, que tenga presente eso el presidente Medina y el grupo que está en su entorno. No, definitivamente que sepan sí. Eso, que le van a pedir cuenta, y generalmente aquí la cuenta la piden de una manera violenta. Bueno, eso es parte de la ecuación política que parece que no están tomando en cuenta. La gente que está sentada en el palacio haciendo una campaña de relaciones públicas a base de querer ser simpático mientras no resuelven los problemas, y los problemas se van acumulando, y las protestas también, porque estamos siguiendo en la prensa como en muchas localidades la gente está diciendo, bueno, ¿y qué pasa con tal o más cual problema que se le planteó y no se ha resuelto? ¿Por qué? Bueno, porque o usted resuelve los problemas van a actuar contra usted.
Entonces, No, que definitivamente... renuncien, si no son capaces de resolver los problemas, que renuncien. Bueno, en aquella famosa filípica de medio tinte que tuvo en CELAC el presidente Danilo Medina, él dijo en un momento dado que si no podía hacer sus tareas como presidente, él prefería renunciar. Bueno, eso es realmente el camino donde él tendría inevitablemente que llegar si sigue acumulando problemas sin solución. En definitiva, en este caso tan neurálgico que se trata de las relaciones con Haití, la cosa es más grave. Porque ahí él dijo que nosotros habíamos sido tolerantes al extremo de dejar que se violara la ley. Fíjate que he estado siguiendo en estos Y habló días. de la 80-20. Ellos no hay por Bueno, qué, precisamente quería tocar ese tema porque he visto una entrevista a la ministra de Trabajo con un tema que hay ahora mismo de la modificación del Código Laboral, porque hay unos aspectos de derechos de los trabajadores con relación a ciertas conquistas que ahora se le quieren cuestionar. Pero veo que se han centrado en ese aspecto y ni siquiera los llamados gremios dominicanos han planteado, antes de hablar de ese punto, óigame, usted no está cumpliendo el Código Laboral en protegernos nuestro mercado de trabajo, porque hasta ahí hemos llegado. Yo no he visto una sola demanda de los gremialistas dominicanos emplazando al ministro, a la ministra, porque es una mujer. Óigame, cumpla el código laboral en el aspecto de nuestro mercado de trabajo. Oye, si le quitan el empleo o el trabajo a un haitiano, tú le estás violando los derechos humanos a ese haitiano y al dominicano que lo pierde. ¿Qué tú le estás violando? Bueno, pero ese es el sofisma que nosotros hemos estado tolerando. Por eso, la sentencia... no es que toleramos, somos cómplices. Digo, en eso. Hemos estado tolerando porque el propio pueblo se ha acostumbrado a eso, hasta que llegó la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una especie de un par, decir, un momento, no podemos seguir aquí. Eso es lo que ha pasado, por eso ha hecho crisis, y entonces han salido la dimensión del monstruo que nos venía acosando, se ha puesto en evidencia todo al mismo tiempo, porque el Tribunal Constitucional, con su sentencia, ha obligado a pasar un balance. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, uno de los temas que quería ver contigo, Luis, se refiere a la figura recia y firme del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, uno de los puntales de la defensa de la nacionalidad dominicana, que está siendo agredido por los enemigos del país, precisamente por eso. Porque su voz ha sido firme, donde incluso la voz del gobierno ha tambaleado, la de él ha sido firme. Y entonces ahora veo que hay una campaña de descrédito porque él emplazó a los jesuitas en una misa que se produjo en algún templo. Creo que fue en la casa de San Pablo. Sí, fue en la casa de San Pablo. Él emplazó a los jesuitas a la obediencia y le dijo: yo soy su superior, ustedes me tienen que respetar, ustedes me formaron, pero yo soy su superior. Le habló con energía y le reclamó la obediencia, que además, dicho sea de paso, es una de las condiciones fundamentales de los jesuitas, la obediencia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo militar. Por eso se llama obediencia. La obediencia a su general, la obediencia sí, a su general, pero, no a la iglesia. Pero en este caso, sí, a su general, pero en este caso, como está en la jurisdicción del cardenal, el superior de ellos es el cardenal, y por eso él le ha exigido obediencia, y le ha dicho: ustedes tienen que obedecerme, a mí me tienen que respetar. Entonces ahora hay una campaña de agresión en la prensa esa comprada que nosotros tenemos contra el cardenal. Y vi, por cierto, que el amigo Franjul le dedicó el editorial de ayer a la defensa del cardenal. Y yo digo que todos nosotros, los dominicanos,
que estamos haciendo causa común con Duarte, tenemos que defender al cardenal. Que puede tener todos los defectos que tenemos los hombres, porque al fin y al cabo el cardenal es un hombre, pero ha sido es decir, de una manera nacionalista siempre, sí, de una manera inconmovible, firme en la defensa del proyecto de Duarte. Entonces realmente yo entiendo que la Iglesia, después que se pronunció el Papa Francisco en el sentido de que él prefería los estados laicos, lo ha dicho y lo ha reiterado, le está dando oportunidad a la Iglesia Católica Dominicana de salirse de esa esquina donde lo ha arrinconado las desviaciones que ha tenido la Iglesia Dominicana a lo largo de su historia, comenzando con la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios y a favor del traidor Pedro Santana. Y si toma el camino de denunciar en una pastoral, esa pastoral como contraria al interés nacional y la repudia y apoya entonces el proyecto o reitera lo que ya ha venido haciendo, que es apoyo al proyecto de Duarte, y al mismo tiempo repudia ¿cómo se llama? Lo que se firmó con el régimen de Trujillo, el concordato, que ha sido motivo de mucha crítica contra la Iglesia. Yo creo que apoyándose precisamente en la línea de lo que ha sido reiterativo de parte del actual Papa, la Iglesia Dominicana puede salirse de esa esquina y tener más autoridad para hacer la defensa de lo que es necesario defender en este país en este momento. Mira, que es la soberanía de la República. Yo siempre he hecho distingo entre la posición que ha asumido el cardenal históricamente y la que ha asumido esa orden católica de los jesuitas, que es la orden más perversa que ha tenido la Iglesia a través de la historia. Siempre he dicho, estos jesuitas son peligrosos, son los que se encargan de envenenar papas, de hacer desaparecer personas, y creen que tienen licencia de corso para hacer y deshacer. Son unos perversos. Si tú piensas que a partir del 36 ellos fueron los encargados de dominicanizar la frontera y los piropos que le tiraban a Trujillo, y ahora hacen exactamente lo contrario, les cobraron a aquel por hacer ese trabajo y ahora le cobran a los norteamericanos por hacer el trabajo de la fusión. Oye, es una orden perversa. El día que esa orden desaparezca de la Iglesia Católica, la humanidad se va a sentir alegre de esa basura, eliminarla. Óyeme, una de las cosas que deberíamos hacer nosotros, los que estamos con el proyecto de Duarte en la mano, ¿no? Nación libre, soberana, independiente, que ni somos libres, ni somos soberanos, ni somos independientes, de modo que tenemos que aferrarnos al proyecto de Duarte para poder enfrentar a esa conjura que comenzó con la traición de ese cura que se atrevió a hablar a nombre de Dios, óigame bien, hay que leerse esa pastoral del arzobispo Portes para decirle a una población católica que el que no siguiera a Santana sería objeto de excomunión mayor, y menos de un mes después de esa pastoral, ese traidor sátrapa Santana, que fusiló 2 patriotas, incluyendo a mi bisabuelo Pedro Ignacio Payá, allá en Santiago, cuando se frustró el primer intento de la restauración. Entonces, esa pastoral le permitió a Santana, menos de un mes después, dictar la resolución número 17, que declaraba a los padres de la patria traidores a la patria y los condenaba a destierro perpetuo o pena de muerte. Ahora, los dominicanos tienen que aprender a hacer la diferencia, que una cosa es la Iglesia, una cosa es el cardenal y otra cosa son esos jesuitas perversos que están al servicio de los intereses haitianos porque los Estados Unidos les paga para que hagan ese trabajo. Sí, eso es así, pero hay que conocer entonces qué dice ese informe de la misión fronteriza escrito por el padre Santa Ana desde 1936 al 57, o sea, cuando terminó la misión
en la frontera, en Dajabón, nada menos que en Dajabón, que rinde el informe de todo el periodo que inicia en el 36 al 57, y ese informe no menciona un solo muerto ahí en la frontera. De modo que esos jesuitas, de lo menos que pueden ser inculpados, es de encubrimiento y ocultamiento de lo que se dice que sucedió. Bueno, pero eso tú lo puedes entonces, pero además de silenciar lo que se dice que se produjo, porque eso se ha dicho una y otra vez que Trujillo mandó a matar a un número indeterminado de haitianos, y eso fue lo que provocó lo que se produjo en Washington, que fue la intervención de la Unión Panamericana para forzar ese acuerdo que ahora no queremos reconocer que existe, porque hay mucha gente que tiene el temor de que le digan trujillista, porque eso se convirtió en una ley, y la ley, al ser promulgada, tiene la firma de Trujillo. Esa insignificancia ha sido capaz de provocar el silencio en el uso del arma, la única arma que nosotros tenemos en contra de toda esa agresión que está haciendo objeto la República. Pero escúchame, si uno se lee ese informe del padre Santa Ana, lo único que uno encuentra son no solamente elogios a la figura de Trujillo, sino una caracterización de la amenaza que representaban los haitianos, que está señalando claramente que quienes indujeron a la represión de los haitianos de manera violenta de parte de Trujillo fueron ellos mismos, los jesuitas. Oye, el marqués de Lafayette le decía a Washington que se cuidara de los jesuitas, y le explicaba por qué. Tú ves, por ejemplo, la población dominicana puede decirle a los jesuitas lo que quieran, pero los jesuitas dicen como la banca de apuestas, que la banca pierde y se ríe. Eso a los jesuitas no le importa un carajo. Los jesuitas, con tal de tener dinero y de manejar dinero y de poder manipular la conciencia de la persona, no le importa lo que le digan. Pero tú sabes lo que hicieron. Los gobiernos blanditos como estos no son capaces de coger toda esa basura y sacarla del país. Deberían sacarlo del país. Deben sacarlo, que sería la segunda vez que lo sacan. Óyeme lo que hizo un jesuita el 26 de enero del año pasado en Santiago, en el Centro León, nada menos. Convocaron a una conferencia del jesuita Pablo Mella, y ese señor, desde el podio donde estaba convocado gran parte de la feligresía de Santiago, lo que hizo fue entrarle a la figura de Juan Pablo Duarte. Tú sabes, de lo menos que dijo, que toda esa labor intelectual que se le atribuía a Juan Pablo Duarte del proyecto de Nación Libre, Soberana e Independiente, que eso era un invento de los duartianos, que él era un incapaz, que no tenía capacidad intelectual para nada de eso, de lo menos que dijo, porque después pasó a decir lo siguiente: y además hay que cesar en ese intento de virilizar la figura de Duarte ante prueba en contrario, dijo ese señor Pablo Mella, ese jesuita, en el día de Duarte el año pasado, en el Centro León. ¿Qué pasó? Que la mitad del público se paró y se fue, y la otra mitad se paró a protestar, y el que estaba como moderador tuvo que abandonar la posición de moderador para entonces enfrentar al charlista. Yo digo, y se lo comuniqué al cardenal, que no sabía lo que había sucedido, lo llamé, y que usted no sabe lo que ha pasado en Santiago, no lo sabía. Yo le dije, mire, yo lo que lamento, de verdad, eso no se lo dije yo al cardenal, sino me limité a decirle, mire lo que están haciendo esta gente. Pero yo digo, yo lamento que esa gente que se levantó allí a protestarle no le dieron una carrera a ese sinvergüenza de Pablo Mella allá en el Centro León de Santiago, porque eso era lo que él se merecía, que todos ellos le cayeran atrás. No es que le dieran una carrera, debieron caerle a palo. Bueno, la carrera era para que culminara en tomarle cuenta, pero ahí estamos. Definitivamente, amigo Luis, estamos en un momento decisivo de la historia dominicana. Tenemos por delante pues una tarea. Yo creo que la más importante es la de reclamarle, como lo hicimos ahora,
con la última reunión ahí en la frontera, que le comunicamos un acto de alguacil a Montalvo y a los demás delegados. Lo que está en esta vagabundería. No, y la pieza mayor de la penetración de la USAID en el gobierno, ahí en el Palacio Nacional, que fue capaz de secuestrar un decreto del presidente, una vez después que había sido firmado, con relación a la declaratoria de emergencia del sector eléctrico nacional, y después que ya había sido emitido y firmado, se secuestró para que no saliera, y el autor de eso fue precisamente Gustavo Montalvo. De modo que nosotros estamos claros, y nosotros vamos a ayudar a que el pueblo dominicano siga aclarando su posición frente a la conjura que persigue extinguir a la patria de Duarte. Les habló Leopoldo Payán Anita. Muchas gracias, mi amigo Luis Ventura Sánchez.